João Mendes siempre fue un hombre de tierra. Su rostro, marcado por el sol y las inclemencias, reflejaba el trabajo arduo de toda una vida dedicada a la Fazenda Esperanza. Él y su esposa María Elena criaron a sus hijos, Cayo y Larissa, en ese pedazo de tierra que había sido transmitido de generación en generación. La familia vivía con simplicidad, pero con orgullo de lo que habían construido. Lo que hacía especial a la granja, sin embargo, no era solo el hecho de ser un pedazo de historia familiar, sino el manantial de agua que brotaba allí, vital para la supervivencia de todos los alrededores. Este recurso, en tiempos de sequía, se convertía en el mayor tesoro de la región, algo que João no dudaría en proteger con todas sus fuerzas. Pero en aquella cálida mañana de verano, cuando la niebla aún se disipaba y el aroma de la tierra mojada por el rocío llenaba el aire, João ya sabía que algo no estaba bien. Había sido una noche tranquila, pero no podía quitarse la sensación de que se acercaba una tormenta. La Fazenda Esperanza, como muchas otras propiedades de la región, había sido blanco de ataques misteriosos en los últimos días. Equipos habían desaparecido, el ganado estaba siendo envenenado y los vecinos comenzaron a relatar señales de espionaje. João, un hombre desconfiado por naturaleza, sabía que algo mayor estaba en juego, algo más que simples accidentes. Algo estaba sucediendo y no estaba dispuesto a permitir que su tierra y el agua que tanto necesitaban cayeran en las manos equivocadas. João no era un hombre dado al pánico, pero a medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. A medida que avanzaban los días, quedaba claro que no se trataba solo de accidentes aislados. El líder de la granja, el patriarca de la familia Mendes, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas y todo apuntaba al mismo lugar. Evandro Machado, un empresario ambicioso que veía en el manantial de la Fazenda Esperanza la clave para el poder absoluto en la región. João ya sabía que el hombre tenía intereses allí, pero los métodos que estaba utilizando eran mucho más agresivos de lo que él había imaginado. El juego de manipulación de Evandro no era solo sobre la compra de tierras, sino sobre el control del recurso vital que sostenía no solo la granja de João, sino tantas otras propiedades de los alrededores. En esa mañana, mientras caminaba por la granja, João reflexionaba sobre los últimos días. Las amenazas de Evandro se estaban volviendo cada vez más evidentes. No eran solo sabotajes, era la sensación de inseguridad que comenzaba a apoderarse de todos. La granja ya no estaba segura, ni él ni su familia estaban seguros. María Elena, su esposa, ya había notado la creciente preocupación en sus ojos, algo que nunca había visto antes. El clima de desconfianza estaba en el aire, y João sabía que no podría enfrentarse a Evandro solo. Pero también sabía que no podía permitir que su familia perdiera todo lo que habían construido. Fue en ese momento de reflexión cuando tuvo la idea de reunir a los vecinos. Sabía que, unidos, podrían resistir el ataque de Evandro. Reunió a los residentes más cercanos, aquellos que compartían la misma lucha diaria por la tierra y el agua, y los invitó a una reunión. No estaba seguro de cómo sería recibido, pero sabía que debía intentarlo. A lo largo de los días siguientes, más productores se fueron uniendo a la causa y la idea de crear la Asociación de Productores de Pirapora comenzó a tomar forma. El objetivo era claro: proteger las tierras y los recursos de la región y garantizar que ningún empresario codicioso tomara para sí lo que no le pertenecía. Era una lucha por la supervivencia, y João estaba dispuesto a luchar por su tierra, por su familia y por sus vecinos. Si estás viendo esto ahora, sé que es el momento perfecto para dar el siguiente paso. Dale me gusta a este video e inscríbete en el canal. Al hacerlo, atraerás buenas energías a tu vida y te unirás a una comunidad de
transformación. Haz clic ahora y que esta decisión sea una bendición para tu camino. La reunión se programó para el día siguiente y para sorpresa de Juan, muchos vecinos aparecieron. Algunos estaban reacios, no querían involucrarse directamente, pero sabían que la amenaza de Evandro era real e inminente. Cuando todos estuvieron reunidos, Juan inició el encuentro con un discurso simple, pero firme. Habló sobre la importancia de unirse, de compartir información, de montar una red de protección que fuera más allá de la seguridad física, pero que también fuera un escudo contra las manipulaciones de Evandro. Era una propuesta de resistencia colectiva. Sabía que las pequeñas propiedades no tenían el poder económico suficiente para enfrentar al empresario por sí solas, pero juntas podrían ser más fuertes. La idea de crear la Asociación de Productores de Pirapora ganó fuerza rápidamente. Los agricultores estaban cansados de ver sus tierras siendo blanco de amenazas y violencia, y la idea de protegerse de forma organizada parecía la única manera de mantener la dignidad y el control sobre sus bienes. Juan, con el apoyo de los otros productores, organizó un sistema de vigilancia compartida. Instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos y crearon un sistema de comunicación por radio para garantizar que si algo ocurría, todos estuvieran preparados para actuar. Para muchos, este fue un paso audaz, pero necesario. Las primeras semanas fueron de intenso trabajo. Había mucho por hacer. La confianza que surgía entre los vecinos era palpable y algo poderoso parecía nacer allí. El miedo que antes los separaba, ahora los unía. João pasó a dedicar gran parte de su tiempo a esta nueva misión. Sabía que, si querían garantizar el control del agua y proteger sus tierras, necesitaban actuar rápidamente. Más importante aún era recolectar pruebas sobre las acciones de Evandro. Y eso fue lo que hizo. Con la ayuda de la asociación, lograron identificar a los hombres que estaban detrás de los robos y los intentos de espionaje. Uno por uno, los detalles comenzaron a encajar, y la verdad sobre las intenciones de Evandro se volvía cada vez más clara. João sabía que, ahora, no era solo una cuestión de proteger su tierra, era una cuestión de justicia. Evandro estaba tratando de destruir la vida de todos en la región, y él no podría permitirlo. La unión de la comunidad se estaba transformando en una fuerza imparable. La presión sobre João y los otros productores aumentaba con cada día, pero la solidaridad dentro de la Asociación de Productores de Pirapora se mantenía firme. La unión entre los vecinos se estaba volviendo cada vez más sólida y el sistema de vigilancia comenzó a dar resultados. Las cámaras instaladas en las granjas vecinas captaron movimientos sospechosos durante la noche y los radios conectaron a todos en tiempo real, permitiendo una comunicación más rápida. El trabajo de recolectar pruebas estaba siendo meticulosamente realizado. Y los miembros de Mindon, la asociación, sabían que en cualquier momento necesitarían confrontar a Evandro y a sus hombres con la verdad. João, ahora más decidido que nunca, comenzó a formular un plan más audaz. Sabía que no podía seguir manejando esto de manera pasiva. Era hora de actuar, de exponer a Evandro ante el mundo. Había conseguido juntar suficientes pruebas para incriminar al empresario y su banda, pero para ello necesitaban crear una situación que obligara a Evandro a revelar sus intenciones. La idea surgió de forma simple pero eficaz: fingir que la granja estaba a la venta. João y sus aliados planearon todo con cuidado. Querían que Evandro creyera que la Fazenda Esperanza era vulnerable, dispuesta a negociar. Cuando pensara que había ganado, sería demasiado tarde para él. Mientras tanto, Áspera, el caballo Mustang policial, que João ahora consideraba un miembro de la familia, se volvía cada vez más indispensable.
Había aprendido a confiar en los instintos de Áspera. El caballo, con su agudo olfato y una increíble habilidad para percibir amenazas antes de que se manifestaran, siempre estaba alertando a Juan sobre posibles peligros. En varias ocasiones, Áspera fue la primera línea de defensa, ya sea espantando intrusos o señalando la presencia de extraños. Para Juan, Áspera no era solo un caballo, era un aliado, un guardián. Se había convertido en el símbolo de la resistencia de la familia Méndez, la prueba viva de que no todos estaban dispuestos a someterse al poder de hombres como Evandro Machado. Los días pasaron y el clima de tensión aumentaba. Las conversaciones entre los miembros de la asociación eran cada vez más estratégicas. Todos sabían que el enfrentamiento con Evandro sería inminente y que la verdad debía ser revelada lo antes posible. Evandro, por su parte, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Continuaba con su plan de intimidación, enviando hombres a vigilar las granjas, pero aún no sospechaba de la fuerza que se estaba formando a su alrededor. Para él, la granja de Juan y sus vecinos eran simples blancos fáciles, propiedades que podría comprar a un precio bajo. Pero estaba a punto de descubrir que no eran solo granjas, eran hogares, eran familias dispuestas a luchar por todo lo que tenían. Finalmente, llegó el gran día. João y los otros productores habían montado su estrategia y estaban listos para poner en práctica lo que habían planeado. Evandro fue llamado a una reunión con los productores y la fachada de la venta de tierras fue montada. João estaba calmado, pero su mente trabajaba rápidamente, pensando en todos los detalles. Ese sería el día en que todo cambiaría. El día en que la verdad sobre Evandro sería expuesta. Sabía que, una vez que la reunión ocurriera, no habría vuelta atrás. O Evandro cedería, o la lucha tomaría un rumbo inesperado. Pero lo importante era que João y la comunidad de Pirapora estaban listos para todo. Cuando Evandro llegó, con sus hombres alrededor, la tensión era palpable. João, una sonrisa cordial, pero por dentro sentía el peso de todo lo que estaba en juego. El empresario, confiado y seguro de sí mismo, no percibió el juego que se estaba armando. Creía que esa reunión sería solo otra de sus manipulaciones. Mientras hablaba sobre la compra de las tierras, sus palabras estaban cargadas de promesas vacías y amenazas disfrazadas. Pero João sabía lo que debía hacer. Había preparado la reunión de tal forma que Evandro no tendría escapatoria. La trampa estaba tendida y pronto él caería en ella. Cuando la conversación tomó un rumbo más amenazante y Evandro comenzó a revelarse más arrogante y autoritario, la situación cambió. João, con el apoyo de la asociación, comenzó a grabar discretamente las amenazas de Evandro. Cada palabra, cada movimiento era cuidadosamente registrado. La tensión aumentó a medida que avanzaba la grabación, y el plan estaba funcionando. Los otros miembros de la asociación estaban posicionados estratégicamente, listos para actuar si algo sucedía. Pero al mismo tiempo, João se sentía cada vez más seguro. Sabía que estaba en el camino correcto. De repente, en el momento más crítico de la reunión, cuando Evandro parecía estar a punto de asumir su victoria, algo sucedió. Áspera, el caballo Mustang, entró en la sala con su presencia imponente. El caballo había sentido el cambio en el ambiente antes que João, y con su llegada, la tensión se disipó momentáneamente. Evandro, asustado con la entrada del caballo, se alejó instintivamente. Áspera, con su mirada penetrante, parecía observar la situación con una calma que contrastaba con la agitación de todos a su alrededor. Su presencia había interrumpido el clima de tensión y colocado a Evandro en una posición de vulnerabilidad. La llegada de Áspera a la sala hizo que todos los ojos se volvieran hacia él. El caballo Mustang, con su porte imponente y postura rígida, parecía estar allí para algo más
que simplemente interrumpir la reunión. Parecía entender la importancia del momento, como si fuera la última línea de defensa, la última advertencia. João no necesitó decir una palabra. El caballo, como si hubiera sido entrenado para ese momento, se posicionó entre él y Evandro, mirando fijamente al empresario. El silencio llenó la sala. Los hombres de Evandro, que estaban presentes para intimidar a los productores, se pusieron en alerta, sin saber cómo reaccionar ante esa presencia que, aunque silenciosa, transmitía una autoridad incuestionable. Fue en 1900 ese instante cuando João, con una mirada decidida, se levantó. No quería perder más tiempo con amenazas veladas o negociaciones que no pasaban de manipulaciones. Con calma, comenzó a hablar, exponiendo todo lo que sabía sobre las acciones de Evandro. Habló sobre los robos, los intentos de espionaje y cómo el empresario se había infiltrado en la región para tomar control de las tierras y el agua. Mencionó las pruebas recopiladas por la asociación y la estrategia que habían armado para exponer a Pintos en Evandro. João no hablaba con rabia, sino con firmeza. Sabía que ese era el momento decisivo. La lucha por la supervivencia de la granja de su familia y de toda la comunidad se estaba librando allí, y no podía vacilar. Evandro, por su parte, parecía perdido. Jamás imaginó que algo tan simple como una reunión con pequeños productores podría transformarse en una amenaza tan grande para sus planes. Cuando João comenzó a hablar de las pruebas que habían reunido, el empresario intentó mantenerse calmado, pero su rostro se fue poniendo cada vez más rojo. Estaba siendo desenmascarado y eso, inevitablemente, lo enfurecía. Intentó mantenerse firme, pero la tensión en el aire y la presencia de Áspera, el caballo que parecía vigilar cada movimiento de él, empezaron a presionarlo. Los hombres de Evandro estaban visiblemente incómodos y el ambiente, que antes estaba cargado de confianza de su parte, ahora estaba lleno de incertidumbres. Fue cuando João presentó la grabación de las amenazas de Evandro que el empresario finalmente perdió la compostura. El video mostraba sus palabras, sus intenciones y la verdadera cara del hombre detrás de la fachada de buen empresario. La expresión de Evandro se transformó en algo más sombrío y él, sintiendo que la derrota se acercaba, intentó escapar de la situación. Fue cuando cometió el error que selló su destino. Ordenó que sus hombres tomaran las granjas por la fuerza. Eso fue todo lo que João y los otros productores necesitaban para actuar. Con Mintos, la grabación en mano, los miembros de la asociación comenzaron a tomar la delantera. João, junto con los otros líderes de la comunidad, llamó a las autoridades locales, alertando sobre lo que estaba sucediendo y sobre las acciones ilegales de Evandro. La policía, ya consciente de parte de las investigaciones, estaba lista para intervenir. La situación ahora había escalado a un nivel de confrontación directa. Ya no sería una cuestión de manipulación financiera o amenazas sutiles. Evandro estaba ahora tratando de incitar una batalla abierta, y lo que no sabía era que unidos, los pequeños productores y la comunidad no estaban más dispuestos a someterse. El cerco se cerró rápidamente. Los hombres de Evandro, que estaban listos para intimidar a los productores y tomar la granja por la fuerza, fueron sorprendidos por una respuesta coordinada y rápida. La policía llegó poco después de la llamada, y la asociación ya tenía los documentos y pruebas que garantizaban la prisión de Evandro y sus hombres. La tensión que antes era palpable, ahora daba lugar a la acción. Áspera, aún firme en el centro de la sala, parecía haber cumplido su papel. Su presencia había sido el elemento decisivo que derrumbó la confianza de Evandro. Era como si el caballo supiera que ese era el momento para interrumpir el ciclo de intimidación y manipulación que se había instaurado en la región.
Evandro, ahora acorralado, intentó una última fuga, pero ya era demasiado tarde. Los policías, con los documentos, grabaciones en mano, rodearon al empresario y a sus hombres, quienes ya no pudieron negar las acusaciones. El imperio de manipulación que Evandro había intentado construir se desplomó ante la unión y valentía de la comunidad de Pirapora. El empresario fue arrestado y sus planes de control del agua y las tierras fueron finalmente expuestos al mundo. La prisión de Evandro fue solo el comienzo de la verdadera victoria para la comunidad de Pirapora. Con el empresario fuera de escena, la Asociación de Productores de Pirapora fue oficialmente reconocida por las autoridades, y su trabajo de protección y gestión de los recursos naturales de la región ganó fuerza. La unión entre los productores, que antes parecía un sueño lejano, ahora se convertía en una realidad sólida. Las tierras de João Mendes y de sus vecinos estaban seguras, y el control del manantial de agua, tan vital para todos, estaba garantizado. La comunidad, ahora más fuerte y cohesionada, sabía que la lucha por la preservación de la tierra y el agua no terminaba allí. Pero con la victoria sobre Evandro, habían dado un paso importante para proteger lo que era suyo por derecho. João Mendes, al mirar la Fazenda Esperanza, ahora sabía que la verdadera fuerza de su familia y de su comunidad no provenía solo de la tierra, sino de la unión, del coraje de enfrentar desafíos y de la sabiduría de defender lo que es justo. Y, a su lado, siempre fiel y vigilante, estaba Áspera, el caballo Mustang que se había convertido en más que un simple animal de guardia. Era el símbolo de una resistencia silenciosa pero invencible. Juntos, João, su familia y todos los miembros de la Asociación de Productores de Pirapora habían superado el mayor desafío de sus vidas. Y, mientras el sol se ponía aquella tarde, sabían que, a pesar de las dificultades que pudieran surgir en el futuro, nada más los haría retroceder. La tierra, el agua y la comunidad estaban protegidos, y, por encima de todo, había un sentimiento de victoria verdadera y compartida. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por algo similar o tienes una visión diferente? Deja tu comentario aquí abajo y vamos a conversar sobre esto. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido. Juntos podemos crecer y aprender cada vez más. Espero ver tu opinión en los comentarios.